Presentamos Legislación y Economía en la Radio, con los licenciados Daira Castañeda y José Javier Rivera, todos los viernes de 9:30 a 10 de la mañana, aquí en La Exitosa, Legislación y Economía en la Radio. Muy buenos días, gracias por sintonizar el programa Legislación y Economía en la Radio, hoy viernes 16 de junio del 2017, Quien les habla, Daira Castañeda, en compañía de Giovanna Miranda, y José Javier Rivera se encuentra fuera del país en una gira de trabajo. Una misión oficial. Acompañado del doctor César Rivera Botello. Bueno, Giovanna, un día especial hoy en tu cumpleaños número 5. Feliz cumpleaños, Giovanna. Gracias Daira por los buenos deseos. Sí, definitivamente que hoy es un día sumamente especial. A mí en lo personal me encanta cumplir años, no importa los años que sean, pero me gusta cumplir años. Estimados oyentes, buenos días. Buenos días aquí a nuestro buen amigo Rodrigo, siempre en la parte técnica, que dicho sea de paso, en el día de ayer también estuvo de cumpleaños. Felicidades, Rodrigo, que sean muchos años más. Felicidades, Rodrigo, número 41 de la lotería. De la lotería, sí, para nuestro amigo Ariel, que nos trajo en la mañana de hoy, acá a Omar, por siempre estar pendiente de nosotros en el programa también. Bueno, José Javier, que no está con nosotros hoy, pero también a donde se encuentra. Debe estar escuchando el programa. Sí, claro, por supuesto, donde se encuentran nuestros saludos. Y bueno, Daira, antes de que entremos en el programa yo creo que debemos recordar a nuestros oyentes que nos pueden encontrar, ¿verdad? Perfecto, sí, como no, en las redes sociales, en Facebook, Rivera Bolívar y Castañedas, en Twitter, @RBC_abogados, y pueden ver los videos en YouTube, RBC Abogados. La revista, Giovanna. Sí, la revista de Legislación y Economía la pueden ver en www.rbc.com.pa y en el apps RBC Abogados. Pueden ver las revistas de todo este año 2017, también los años anteriores. E igualmente, pues estamos en los teléfonos 227-0953 y en el 227-5740. Ok, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa con una serie de temas que de seguro también van a ser abordados en la revista que se está preparando. Claro. Y podemos decir un tema que dejamos a media la semana pasada, fue el tema relacionado con el decreto ejecutivo 130 del 2 de junio, que después de la manifestación que se dio el sábado y de una serie de peticiones del pueblo, podríamos decir, el día domingo hubo un comunicado donde se suspendían los efectos de este decreto. Definitivamente es un tema que todavía se da a discutir, a conversar, a ampliar, porque falta mucho por conocer, y es precisamente, creo que el motivo que ha causado este malestar en la población, pues el desconocimiento de este documento que entró a regir inmediatamente después de su promulgación. Exactamente, sí, Daira, como bien mencionan, el viernes pasado abordamos muy por encima este tema del decreto 130, que como ya has indicado, ha sido suspendido. Sí, suspendido temporalmente, como decían antes los teléfonos. Sí, fue suspendido mediante el decreto 132 del 12 de junio del 2017. Sin duda la suspensión, o lo que lleva al Ejecutivo a tomar la decisión de suspender los efectos de este decreto, fue precisamente, yo no le diría la lluvia, sino todas las manifestaciones que se dieron de los ciudadanos en contra del mismo, por efectos de las repercusiones que puede tener el documento. Y como nosotros como abogados bien lo sabemos, Daira, tú sabes que en todas las leyes nosotros tenemos que ver el espíritu de la norma. Siempre hay que ver cuál es el verdadero espíritu de la norma y cuál es el sentido, para entonces saber cuál es el bien tutelado. Entonces eso es muy importante, y definitivamente que consideramos que el decreto en referencia, pues sí establece pues ciertos puntos o ciertos elementos que nos llaman a la reflexión y nos dan el aviso, la luz roja de que algo, la luz amarilla diría yo, más bien de que algo está pasando o que algo puede pasar. Y uno de los puntos aquí que más se
llama la atención de todo es el tema de la comunicación que debe haber entre los municipios sobre el tema de las nuevas obras, las remodelaciones, los cambios, zonificaciones y todo lo que tenga que ver con los inmuebles, que debe hacerlo entre los 15 días siguientes pues a la solicitud. Sí, haberlo aceptado, haberla recibido, tiene que hacer esa comunicación a la DGI. Entonces ahí está la suspicacia, ¿no? O sea, ¿qué realmente hay detrás de todo esto? Entonces está el punto de las mejoras. Si bien es cierto, porque eso no lo podemos negar, todos sabemos que cuando nos hacemos una mejora a nuestro bien inmueble, tenemos que declararlas. Eso es cierto. Pero ahora con el decreto, pues el tema de la no declaración de las mejoras, quizás por algunas personas se iba a ver un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque incluso establece hasta un término para que... Para presentarlo. Sí, exactamente, como bien dices, para presentar o declarar las mejoras del bien que son de 6 meses. Entonces, bueno, yo creo que tú has apuntado en algo muy importante, y es el tema que esta ley pues tiene que ser producto del consenso entre las partes, ¿no? Porque aquí hay mucha gente involucrada, no solamente es el dueño de la vivienda, están los promotores, los constructores, está el municipio, está la DGI, ANATI, muchas instituciones, muchas personas. Hasta en cierta forma involucra a los abogados, toda vez que el decreto establece que cuando se prepara el contrato, se tiene que hacer una separación en lo que es la mejora y lo que es el valor catastral de la propiedad. Entonces, en definitiva, sí, después de la lectura y la lectura de vuelta del documento, que definitivamente sí creo que es importante aclarar que no se refiere, no es una ley de reavalúo como lo han planteado, tampoco involucra una aplicación de un impuesto en este momento. Sí podría traer como consecuencia una mala interpretación, y en una ley donde haya vacíos es mejor llenar esos vacíos y aclarar los puntos para evitar. Porque hoy decimos como gobierno, no, no es el objeto de la ley, esta no es la intención, no se va a hacer, pero eso es una letra muerta porque no lo dice el documento. Entonces, para mí el final del artículo 2, y tal vez lo que conversaba ayer con Irene, era el que establecía que si después de haber presentado el avalúo, la ANATI consideraba que no era el valor apropiado el que le había adjudicado, de oficio podía realizar la palabra es por aquí, de manera oficiosa, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha del permiso de ocupación, podía realizar las modificaciones al precio establecido. Entonces, allí es donde de verdad preocupa un poco el alcance de esa manera oficiosa que tendría la Autoridad Nacional de la Administración de Tierras para hacerlo, o sea, hacerlo... Perdona que te interrumpa, Daira, y probablemente se te vaya la idea, es el tema de la facultad que el decreto está confiriendo a esta autoridad, a la ANATI, porque es la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, para hacer eso. Exactamente, y es ahí donde yo creo que ahí es donde puede estar el tema que podría traer problemas en el futuro, es el alcance, la facultad que se le está dando a esta autoridad de hacerlo de manera oficiosa, porque en derecho sabemos que de oficio es de una manera autoritaria y única, sin tener que pedirle permiso ni explicación a nadie. No se dice si lo hace ANATI qué recursos la persona podría tener para poder después solicitar una revisión de este aumento. Creo que no lo dice, no dice nada al respecto. Sí. No, y creo que tampoco dice nada al respecto cuáles serán los criterios que podrá utilizar o no la ANATI, técnicos y científicos, para poder determinar de que no era el valor era este. Era este, exacto. Sí, y ellos en la rueda de prensa, yo tuve la oportunidad de verlo en la televisión y de escucharlo. Perdón, pero yo estaba ahí. No, yo no. Sí, en realidad, todo el grupo, la red de arqueros del 79 estaba haciendo las consultas y diciendo que cuánto le iban a aumentar los impuestos, que dónde iban para hacer violes, y cada mes que esto no es una ley
de reavalúos. Esta es una ley, lean la ley, después que se lea hay que analizarla. En definitiva, la conclusión es, no se consultó, tal vez esta no es la vía idónea para aplicar una disposición de tanta magnitud. Debe ser una ley discutida en la asamblea, y no solamente la Cámara de Comercio, como tú dices, aquí están involucrados distintos entes, los ingenieros, los constructores, los contratistas, los abogados, bienes raíces, los bancos también, porque esto también afecta la situación del banco, que cuando va a otorgar un préstamo o va a financiar los proyectos. Así es que definitivamente sí es necesario estar atento, más el mecanismo que se ha utilizado tal vez no es el idóneo, el desinformar. Lo que hay que hacer es informar, leer, estudiar y buscar alternativas para reemplazar este documento por uno mejor, que no deje vacíos ni lleve a la interpretación de las partes que van a aplicar el decreto en caso de que se vuelva a poner en vigencia, pues. Y entonces, no sé, Giovanna, algo más que quieras decir sobre el tema. Tú estás en el área de la construcción. En el área de la construcción sería cuando pase por la capa nada más. No, definitivamente coincido contigo, Daira. Este es un tema que tiene que ser abordado de manera muy detallada, porque como ya mencioné, implica muchas cosas, muchas personas están involucradas en esto. Hay que recordar también que en el gobierno pasado estuvo el tema de los reavalúos que se querían hacer, entonces eso ya... Que se hicieron, como diría JJ. Que se hicieron, exactamente, a muchas personas le aplicaron el aumento de sus impuestos. De hecho, en la firma se presentaron varias demandas, las cuales no tuvieron un resultado positivo, todas las negaban. Habían unos machotes donde te negaban inmediatamente la solicitud de revisión. Claro, se entendía la razón por las cuales se negaban, ¿no? Pero yo creo que eso es precisamente las cosas que debemos de evitar. Eso es lo que hay que estar viendo. Hay que hacer leyes, normas que realmente se ajusten a las, yo no diría tanto que a las necesidades, sino que sean el producto de una realidad, ¿no? Que no establezcan vacíos. También hay que ser realista, en una norma no puedes incluir todo, hay detalles que se te van a quedar siempre, pero por lo menos procura hacer algo que no tenga tantos vacíos, y que si tiene vacío haya la manera de cómo llenar el vacío. No puedes dejar en una norma a la libre albedrío y criterio de los funcionarios, porque eso trae malas consecuencias al final. Y otra cosita que yo creo que también es muy bueno mencionar, que no se utilice este tema, que de verdad afecta a todos en caso que se aplicara de la manera como no debe ser aplicada ni debe ser entendida, pues por esta vía no se establecen tributos, es la política y el engaño al pueblo, pues porque el pueblo se tira a la calle por una cosa que no conoce. Entonces eso no se debe permitir, porque de verdad trae consecuencias graves y a veces irreparables. Sí, pero eso que tú dices, que el pueblo se tira a la calle, y no me gusta utilizar la palabra pueblo, sino los ciudadanos, hay que notar algo, ¿no? O destacar un punto interesante, y es que estas manifestaciones que se dieron en contra de este decreto no se dieron en día de semana, fueron fines de semana. O sea, la gente está tan preocupada y estaba tan metida en ese tema que la gente salió a manifestarse en sábados, en domingos, hubo caravana, hubo protesta, hubo manifestaciones, hubo de todo un poco. Claro, todo sí, bueno, sí. Dentro de lo que podía decirse, se llevó de la mejor manera posible, pero bueno, siempre hay situaciones que no se pueden controlar. Pero me parece que los residentes de Marbella estaban molestos del área molestos porque fueron a molestarlo ahí al Miramar. Entonces ahí sí creo que si el presidente es presidente, no deben ir a la casa de él, deben ir a la presidencia, donde es donde se hace. O sea, también todo tiene
Si no te gusta que te lo hagan a ti, tampoco Claro, se lo hagas a claro, otro. claro, claro. Entonces ahí es donde yo pienso que las personas a veces se equivocan. Exactamente. Pero bueno. Yo creo que se logró parte del cometido, sí, que claro. es la suspensión Sí. del decreto en referencia, que es el decreto 130, suspendido temporalmente. Temporalmente. Sí, exactamente. Esperemos que se den las consultas y que surja pues Exacto. una norma que realmente sea beneficiosa para todos. Claro, a algunos no les va a gustar, a otros sí, pero que beneficie a la Siempre que mayoría. sea, exacto, siempre que sea en beneficio de la mayoría es bienvenida. Claro. Aquí solamente quería abordar un poquito y tomando en consideración todos los acontecimientos que se están dando con las detenciones, las extradiciones, Oye, pero temas que no abordaríamos muy en profundo. Es una noticia que salió de Brasil, que las autoridades de la Procuraduría General de ese país hermano están condicionando suministrar la información a los países claro. que no consideren la delación premiada como ellos la tienen establecida. Y esto es que si las personas que dan la información no tuvieron una participación amplia, no pueden ser investigados en el país donde se da el proceso. Por ejemplo, si las personas que dan la información en Brasil, aquí no se les puede iniciar una causa penal por ese mismo delito. Entonces, ¿qué pasa? La delación premiada, tal como fue admitida en reforma al Código Judicial, en el sistema inquisitivo, que es distinta a la del sistema acusatorio, conlleva, porque esa fue la exigencia de los participantes en la aprobación de la ley, que esa persona sí sea investigada. Significa que Brasil, en aquellos casos que se iniciaron antes del sistema penal acusatorio, no nos darían la información de las personas que estuvieron involucradas en el caso de Brecht. Entonces pone el país un poco en una situación difícil. Sí, porque claro. no hay manera de aplicar la delación premiada o me llamó la atención, como ellos le llaman, para beneficiar al delator. Y de ahí es que viene la delación, es el delator. Claro, el delator. Sí, me llamó la atención porque el delator, pero un delator que no tuvo una participación activa, exactamente. Activa ponderante en el hecho. Bueno, déjame decirte que ese es un temita bien complicado, es muy complicado. Porque nos deja en una situación un poco a la libre, como que ahora caemos sin paracaídas, por decirlo de alguna manera. Exacto. Porque si bien las declaraciones se dan allá en Brasil, que eso es parte de lo que habíamos visto en los programas anteriores, si realmente esas declaraciones que se daban allá en Brasil podrían ser utilizadas aquí en Panamá, en los procesos que se me adelantasen aquí en Panamá, y que muchos procesos se han adelantado tomando en consideración o con base en lo manifestado o lo dicho allá por los delatores. Exacto. Por los delatores en Brasil, pero ahora cuando se da esta circunstancia, definitivamente es una piedra en el camino, porque significaría que no podríamos utilizar esa información, esas declaraciones, Y esa información que da, este es un señor Vladimir Aras, que es el secretario de la Cooperación Internacional de la Procuraduría de Brasil. Es por una petición que le hicieron en Brasil y aplicaron la misma fórmula, pues que no, si la persona la va a investigar en Argentina, ellos no suministran la información, tienen que estar beneficiados por el principio de la delación premiada, que cada uno la ha interpretado o la ha regulado de manera distinta en sus códigos. Bueno, si eso es parte, ¿no? Las legislaciones en todos los países no son iguales, varían mucho. Bueno, aquí un caso clarito es pues el tema de la delación. Exacto. Que aquí en Panamá la tenemos de una manera, Brasil la tiene de otra. Escuché Perú también, está el tema de Argentina que acabas de mencionar, en el cual están en una situación similar porque también la regulan de manera diferente. Pero bueno, yo esperemos que pueda encontrarse en las normas un punto que pueda servir de apoyo a ambas legislaciones, a una para suministrar y a la otra para recibir y poder utilizar en su país esa delación.
Exacto, y yo creo que, Giovanna, que estás tocando un punto cuando hablas de país y país que podíamos abordar de igual forma y sin que se considere que es una opinión política a favor o en contra de algo, y es el tema de la extradición y tal vez las piedras en el camino que nos podemos encontrar ahora con la aplicación de los acuerdos internacionales, toda vez que esto es una materia internacional, el tema de la extradición sujeta a convenios internacionales que, como hemos visto, han salido a la luz ahora. Claro. Si al aplicarse estas como corresponde, podían beneficiar en cierta forma al expresidente de la República. Sí, en esa línea definitivamente que la aplicación e interpretación de los convenios y acuerdos internacionales pues tienen muchas maneras de verse. Exacto. O interpretarse, valga la redundancia, ¿no? Porque todo va a depender también de quién lo lea, a quién le convenga, qué país esté y qué país no esté, ¿no? En este tema de la extradición, pues habría que ver primero, ya todos saben, estimados oyentes, es noticia que el expresidente... Que ha recorrido el mundo. Exactamente, que ha recorrido el mundo, porque así fue, recorrió el mundo esa noticia que el expresidente Martinelli pues está en estos momentos de alguna manera detenido en una corte federal en Miami, a la espera que este martes que viene, que es un día fundamental para él, y yo diría que no para él, para el país también, porque nosotros como país estamos interesados en este tema. Exacto. Para que el juez entonces pueda decidir si le va a dar la fianza o no. Pero en este tema, la interpretación de los convenios, porque hay dos convenios que se están aplicando aquí o que se hacen referencia, que es el convenio que suscribió Panamá con los Estados Unidos en 1904. Me da risa esa fecha. ¿Sí? Sí. O sea, alguien no está aquí, así que no puede aclarar bien ese tema de los 1900. Ese es un tema que si uno estudia un poco las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, es un acuerdo que siempre ha querido ser revisado, pero aún se mantiene vigente y es vigente, está vigente. Ajá. Bueno, lástima que ya no se da en las escuelas relaciones de Panamá con los Estados Unidos. No. HRP. ¿Se acuerdan con el profesor Román? Saludos para el profesor Román, por cierto. Interesante. Sí, y está también lo que es la convención o el convenio de la ONU de 1999. 1990, 14 de septiembre de 1990 es el asunto. Y los entendidos en este tema hablan de la aplicación del llamado principio de la especialidad. Exacto. El principio de la especialidad, ¿en qué consiste? Consiste pues en que en estos temas de extradición, el extraditado, digámoslo así, no puede ser juzgado en su país. En el país requiriente. En el país requiriente que lo requiere, exactamente, en este caso Panamá, por delitos que no sean por los cuales fue requerido, en este caso por el tema de las escuchas. Exacto. No obstante, toda regla general tiene su excepción, y hay excepciones a este principio de la especialidad, que lo que se busca es pues darle son los principios principios fundamentales, las garantías que debe tener el extraditado y todo lo demás. Pero como mencionaba, ese principio de especialidad tiene excepciones, y puede darse el caso que primero que se acepte la extradición. Panamá debe pedir entonces a los Estados Unidos que se incluya los otros delitos. Claro, ese es un proceso un poquito más largo que hay, ¿no? Hay quienes mencionan que se puede también la Corte Suprema de Justicia, que al final es la que va a ver estos casos, que la Corte Suprema de Justicia prepare un informe así, un poco, no digamos rápido, pero bien sí, porque detallado. Es un periodo corto que se le da para hacer este informe. Que se prepare ese informe y se mande al juez del conocimiento allá en los Estados Unidos para que él tenga conocimiento de esto. Otra cosa también podría ser que el juez como tal permita en la extradición que a el extraditado se le juzguen por delitos que no están establecidos, por lo cual no fue requerido, ¿no? Y también hay unas disposiciones ahí relacionadas con el tiempo que él esté después de resuelto o condenado. Si él se queda un periodo de tiempo aquí, inmediatamente
después podrían iniciarse los otros procesos. Bueno, hay que ver el tema de la prescripción, ¿no? También. Sí, definitivamente, pero si esos procesos están andando y él se queda en el país, él podría ser sujeto de la investigación, pues como la ley manda. Sí, claro, no es sencillo, sí, es no un es camino sencillo. árido, pero un camino que hay que recorrer y que sí tiene muchas posibilidades de que se pueda juzgar Claro. por delitos que no son precisamente el de las escuchas. Sí. Y ahí quiero comentarte, Daira, o comentarle a nuestros oyentes, que esto que hablábamos del principio de especialidad está en ambos convenios. Sí, está en en ambos los convenios. Igualmente, el Código Procesal Penal panameño y su artículo 548 también lo contempla. O sea que sí, hay jurisprudencia ya, más que todo en temas de narcotráfico, jurisprudencia cruzada en extradiciones de Estados Unidos a Panamá o de Panamá por petición de personas en los Estados Unidos y no es un tema nuevo, pero es muy especial y muy técnico. Claro. Y que tiene que estar siempre, que marcarse taxativamente los requerimientos que establecen los tratados. Y es la especialidad también de la materia, que no es cualquiera, no es un tema penal internacional. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa, que nuestras autoridades también profundicen en el tema y que cumplan los requerimientos para que se aplique y se investigue siempre dentro del marco de la ley, ¿no? Claro, garantizándole. ¿Tú sabes que otra posibilidad por el tema del tiempo, los términos es también que Panamá designe, el gobierno de Panamá designe un abogado en los Estados Unidos para que este abogado en representación del Estado panameño haga llegar al juez de la causa los 9-10 procesos adicionales que hay aquí en Panamá que se están y lo que se presenten, porque entiendo que una vez realizada la detención, varias personas fueron a reactivar sus denuncias en la Procuraduría, así es que definitivamente... Están como Santo Tomás de Aquino, hay que ver para creer. Sí, exacto. Pero como le dice el señor... No, y ahí hay posiciones encontradas, porque leí un artículo donde la magistrada Troitiño decía que no había ningún problema. Ella decía que no había ningún problema, salvo que en la resolución de extradición sería... Se incluyan los otros delitos. O no se incluya, o se diga taxativamente, esta extradición solamente es para este delito. Que lo limite. Que lo limite, exactamente, que haya la limitante. Pero sí, yo escuché vamos a darle seguimiento y de todas formas es interesante con cuestión de conocimiento del tema del derecho penal internacional, sí. Así sería que... Bueno, habrá que esperar hasta el próximo martes para ver cómo se desenvuelve todo, cómo se desarrolla, qué decisiones tome el juez allá en los Estados Unidos y bueno, seguiremos. Bueno, y como siempre mencionamos, las semanas se pasa tan rápido, pero pasan tantas cosas a la vez. Exacto. Y también despertamos con la noticia de que Panamá iniciaba relaciones con China continental y rompía relaciones con Taiwán. Claro. Definitivamente una noticia sorpresiva por muchos aspectos, que podríamos decir los positivos, para no mencionar aquellos que a algunos les ha afectado por el tema de los estudiantes y los vínculos existentes por casi 100 años con Taiwán, que tuve la oportunidad de visitar ese país invitada por ese gobierno hace algunos años y de verdad siempre lo agradeceré porque fue una experiencia muy linda. Pero también la relación con China continental creo que nos va a garantizar un futuro económico mejor. Yo creo que todos estos muchachos, Giovanna, tú que tienes una hija egresada de la escuela china. Sí, sin duda para nosotros la noticia nos cayó muy bien precisamente por eso, porque tenemos mucha relación con Taiwán por el colegio, está el tema ahora del mandarín, esperemos que se pueda resolver de la mejor manera posible y no sé por qué el tiempo haya sido tan rápido. Pero bueno, tu cumpleaños, porque es mi cumpleaños. Por eso es que uno la puesto más rápido, no puede ser al contrario. Es que suavecito, tiene que ser suave. Despacito. Como mi cumpleaños tiene ya un momento. Mentira. Pero sí, bueno, yo creo que Giovanna, que este es un tema que la otra semana podemos abordar más información, todo lo que se ve para el futuro, los negocios, los estudios, la oportunidad de que nuestro país se desarrolle, vengan las empresas de China.
sería la oportunidad de oro para nuestro país. Oye, no vamos a acabar aquí. Pero siempre dándole las gracias a Taiwán por ser un buen amigo. Definitivamente hay que reconocer todo lo que el gobierno de Taiwán dio a Panamá, no solamente en educación, sino en muchas obras, mucho apoyo, todo lo demás. Bueno, Daira, nos despedimos, sí. Que pases un lindo día, que Dios te dé salud, prosperidad, amor, mucho amor. Gracias, Daira. Felicidades a todos también que cumplen en octubre en RBC. Y le reiteramos a Rodrigo el cumpleaños del día de ayer. Nos vemos el próximo viernes. Gracias.